Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva propuesta de los protagonistas. Estamos grabando un día muy especial a lo que tiene que ver con el peronismo, un 17 de noviembre. Por supuesto, esto usted lo va a ver en la TV pública, en el Canal 4, el miércoles, ¿no? A partir de las 5 de la tarde hasta 18:30. Programa que estamos muy cerquita ya de lo que tiene que ver con una jornada histórica, ¿no? Una elección histórica donde se juegan dos modelos, ni más ni menos, dos modelos de país. Y hubo, ¿no? Hace 2 días, estamos hablando del domingo, otra jornada histórica con un debate impresionante, con un rating superior a lo que fue una final Argentino-Alemania, por ejemplo, el último mundial, superó 53 puntos, millones de argentinos detrás de la tele o por internet o por muchísimas formas posibles, o hasta la radio misma también. Digo, la oposición siempre se enoja cuando hay cadena nacional. Esto fue en cadena nacional, pero bueno, valió la pena para que todo el mundo pueda conocer propuestas, ideas, ¿no? Aunque hubo mucho más de chicana que de propuestas. Ya saludamos a Moira McLaughlin, la saludamos además en el Día del Militante, por más que no pertenezca a la grey peronista de origen, la verdad que es una militante. Moira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Sí, bueno, aprovecho la acotación también de, si bien el Día del Militante surge desde el peronismo, pero bueno, es un día en el que se reivindica la actividad militante y el valor de la militancia, así que hasta le agradecemos a los compañeros que sí vienen de la trayectoria de la historia justicialista, que bueno, nos hayan regalado hitos con tanto peso simbólico de nuestra historia, ¿no? Y bueno, sí, así es, pero digo, a ver, vamos a lo que pasó este domingo, ¿no? Histórico, un debate muy esperado, donde hubo muchas preguntas entre los dos candidatos, pocas respuestas, y en particular no pudo el cometido, me parece, principal que quería Daniel Scioli, de sacarle alguna, no sé si primicia, uno supone lo que va a suceder en caso de ganar Mauricio Macri, ¿no? Con esto de la devaluación, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con los servicios públicos, con el transporte, etcétera, y no hubo caso. Lo que pasa, en principio decir, yo en lo personal soy muy crítica del formato de debate y sobre todo a pensar, o pongamos en cuestión si eso primero fue un debate. Creo que no es el mejor modelo para lo que un ciudadano necesita para hacerse de información. Ya de por sí, un esquema que se base solo en la palabra, cuando vos sabés que la palabra se distorsiona, lo que yo digo, yo puedo decirte hoy, pero si yo vengo haciendo hace 8 años lo contrario, lo que yo diga ahora, ¿qué peso puede tener? O sea, yo creo que un candidato en campaña, uno como ciudadano, tiene que buscarle la historia, tiene que buscarle su gestión, hay tantos datos que desde lo periodístico se pueden aportar, que solo la palabra es importante escuchar, pero digamos, el eje no es lo que te diga hoy en campaña. De hecho, hasta a veces pueden decir cosas parecidas. Y bueno, sabemos que Macri te puede hablar de 1000 créditos para la vivienda y en Capital no sacó, o sea, no construyó una sola vivienda y solo diseñó una política de vivienda en torno a permitirte alquilar a los precios del mercado, o sea que te marca una ideología. Todas las gestiones, una gestión te marca para quién se gobierna. Estás gobernando para las empresas, estás gobernando para el laburante, para el ciudadano común, para el que es más chico, para el que está más solo.
En lo personal creo que el rol del Estado es ese, acompañar al que está más solo, darle oportunidades y ser la espalda del ciudadano común y no facilitarle los negocios a las grandes empresas. Pero bueno, por eso arranco diciendo soy crítica del formato. Aún así, lo vi como si fuese una final de fútbol, es así, o sea, porque en este caso, además, Argentina nos vuelve a regalar un momento como de emociones, digamos. Siempre lo contrasto con lo que sentimos en algún momento cuando todo daba lo mismo. Me gusta compararlo con ese 99, 2000, cuando lo que se planteaba como una alternativa de una década se convirtió en lo mismo y fue tan decepcionante y tan desesperanzante, o desesperanzador para el pueblo argentino, que después volver en un momento de pasiones, digamos, donde se ponen más en juego las pasiones, incluso cuando hay... Cuando hay en juego más puntos de vista y bueno, creo que en este momento, como decís vos, el debate fue histórico en ese sentido. Primero porque es la primera vez que hubo un balotaje y eso nos pone a todos en un escenario nuevo, incluso a nosotros en un estilo de campaña nuevo, distinto, que tenemos que aprender a hacer, y en ese sentido lo vi con mucha expectativa. O sea, yo me senté a mirarlo con mucha expectativa. Fue como un partido, digo, a veces los fanáticos del fútbol dicen, lo quiero ver solo, no me moleste nadie, no quiero que nadie me interrumpa, ¿cómo fue? Sí, bueno, cada cual, bueno, de hecho hubo gente que se juntó a aguantar, otros lo habrán visto así, concentrados, otros compartiendo a través de las redes opiniones, bueno, sí, en ese sentido tuvo mucho de eso, y eso para nosotros es nuevo, o sea, para la ciudadanía argentina es nuevo. Aún así vuelvo al punto de que creo que no hay que, digamos, no es el punto de donde nosotros tenemos que salir a buscar la información. O sea, bueno, estaban los dos libremente hablando de lo que va a decir, sí, pero digamos, no está, lo fundamental no estuvo en ese conjunto de palabras de ninguno de los dos. Sí, creo que era importante porque una vez más, como pasó el 25 de octubre y va a pasar ahora, la elección está en manos de un porcentaje que todavía no decidió. Hoy, a 5 días de las elecciones, hay un alto porcentaje que todavía no decidió. Entonces, en ese sentido, el debate era importante porque podía inclinar la balanza de ese sector que fue el que dejó en offside a todas las encuestadoras el 25 de octubre y que puede llegar a ser lo mismo en este. Y no solamente un porcentaje que está definiendo la elección, y perdóname que lo agregue, sino también es un porcentaje de ciudadanos argentinos que lo que van a definir también es el destino. Yo no creo que solo de los 4 años, creo que nos estamos jugando mucho más. Entonces, esa expectativa de ese sector y cómo se define, lo estamos mirando con mucho respeto, porque están en sus manos el futuro de generaciones, quizás. Bien, a ver, hablábamos de que todavía hay mucha gente indecisa, por lo menos planteás con respecto a eso. Hay casi 7 millones de votos que no le correspondieron ni a Scioli ni a Macri. ¿Crees que alguno volcó un poquito la balanza con los planteados en el debate? Cuesta mucho no ser, o sea, uno es muy subjetivo en todo eso, entonces tomame con pinzas porque soy subjetiva, pero tratando de ponerme en el lugar del que no está ni fanatizado, ni enceguecido, a favor ni en contra, tratando de ponerme en el lugar de aquel que realmente busca respuestas, de aquel que realmente busca cuál quiere que sea su presidente. En lo personal, me parece que a Macri le salió mal aquello que en los spots grabados le sale bien. En los spots supieron hacerlo, ahí punto para Durán Barba, supieron vender una imagen, pero otra cosa es ponerte en frío en un escenario, en un contexto en que no te ayuda, no se te musicaliza, no se te hace un plano, no, sos solito vos parado en un escenario, y usó el mismo lenguaje del spot. Y me parece que eso quedó frío, quedó poco natural, se notó la construcción, se notó la poca espontaneidad. Es una evaluación personal, y insisto, obviamente puede ser muy subjetiva. En lo personal me suena que desenmascaró que el discurso de Macri es un discurso construido a partir de una imagen. Entonces me parece que aquel que fue a buscar, bueno, ¿cuál es el que quisiera yo que fuera mi presidente, o preferiría, si no es el que había elegido desde un principio? Se llevó del cielo una imagen más de estadista, una persona que estaba respondiendo con datos que tenía y no con un cassette, que era el mismo cassette que repetía en los spots televisivos. Hablando de esos cassettes, Macri esconde lo que haría después del 10 de diciembre. Él lo esconde, ahora su equipo, que él no dice que es su equipo, pero no, y eso es lo que es
lo que es llamativo desde el punto de vista de la ciudadanía. Porque sí, él te lo esconde atrás son eslogans, él te tira eslogans. Yo no puedo creer que se tomen seriamente títulos, sí, vamos a hacer que lleven las cloacas y el agua. Y dice, mirá cómo se gobernó la ciudad. Vos tenés que seguir el contraste entre lo que está diciendo y lo que se hizo en la ciudad. Es claramente así. Entonces te satura de eslogan y te esconde él, aunque después gente de su equipo va a foros más cerrados donde habla específicamente de la necesidad de hacer una devaluación rápida y profunda, de quitar los subsidios, de cosas que impactan directamente en el salario del trabajador. Y pareciera que están hablando, pareciera que lo dicen en ámbitos en que el ciudadano común no lo está decodificando con todo su impacto, y el que lo tiene que decodificar, que ellos quieren que lo decodifique, que es el empresario, que es el que después lo va a acompañar para que llegue e instrumente esa política, sí lo hace. Entonces el ciudadano está... tiene la información adelante, hablo en genérico, ¿no? Pero teniendo la información, ellos te están avisando lo que van a hacer y cómo te impacta en la mesa de tu casa en poco tiempo, y aún así dicen, el oficialismo miente. Estamos tomando los datos que están diciendo en este momento. Sí, ni siquiera estamos haciendo un revisionismo histórico, estamos tomando datos que están en este momento en circulación. O sea, no hay mentira posible. Lo traemos, lo rescatamos y vemos cuál es el efecto de esto, ¿no? Entonces sí, creo que él está, en este momento, él en lo personal está ligado, o él, las figuras de campaña, Gabriela Michetti, están ligados a una cantidad de eslogan que repiten en los spots, y mientras tanto por afuera se está mostrando en otros niveles lo que va a ser su modelo económico, ¿no? Un modelo que ya conocemos, que no queremos y que tiene que ver con un Estado que se corra y deje al privado hacer lo que le parece. Digo, esto no es plantear miedo, esto es simplemente tener memoria. Memoria no está ligada al miedo, sino a decir, miren, puede pasar esto o va a pasar esto. Nadie tiene la bola de cristal, pero viendo lo que han planteado sus equipos económicos, uno cree que va a pasar, ¿no? Lo que no dicen, que el dólar se vaya a 16, 17 pesos, que haya aumentos de los comestibles, no sabemos qué va a pasar con las paritarias, ya ha sido planteado en algún momento por Melconian y Esper, ¿no? Digo, es un mapa complicado. Es tan fácil como que el rol del Estado, sí. O sea, este gobierno con aciertos y errores, incluso con tantas cosas a corregir, puso un Estado presente, le faltaron lugares a donde llegar, podemos hacer una lista, pero el Estado estuvo actuando, tanto estuvo actuando que despertó antipatía en muchos sectores que no querían ver al Estado ahí, que sentían que el Estado les estorbaba, digamos, la regulación, las normas del Estado. Sin embargo, no, es un Estado que no desprotegió, o sea, cuando puso normas, la puso pensando en proteger a los más débiles de los más fuertes. Los más fuertes en este caso son los grandes capitales económicos. Entonces, con millones de desperfectos, eso no está, por eso un cambio es necesario, por eso también hay el candidato que propone el Frente para la Victoria ya es distinto de lo que viene, y en ese sentido seguramente va a haber renovación, pero no se puede poner en duda la necesidad de que el Estado siga estando ahí protegiendo tus intereses, tus derechos, los intereses del pueblo. Creo que eso se vio en muchas cosas concretas, o sea, a nivel salarial, a nivel incluso impositivo. Si bien vos podés decir, bueno, cuáles son las cosas que faltaron hacer, y obviamente faltaron, pero estuvo ahí, y si se corre, que es lo que dice claramente el equipo económico de Macri, dice, no, vamos a dejar que esto lo determine el mercado, como en todo, el que pierde es el más chico. Eso es sentido común. Si vos no pones reglas, como en todo, así sea en el tránsito, como pongo siempre de ejemplo, si vos no pones reglas, el camión te pasa por encima. O sea, entre el camión y la bici gana el camión, a menos que pongas un semáforo que le diga cada tanto que pare para que pueda pasar la bici. Entonces, no podés correr las reglas y dejar que el mercado se regule solo, porque pierden los que ya perdieron tanto tiempo y empezaban ahora a recuperar algo de derechos. Estamos hablando con Moira McLaughlin, que es subsecretaria de Comunicación Pública en el municipio de Marcos Paz. A ver, te consulto lo siguiente, ¿cómo está el mapa dentro de Marcos Paz? Digo, ganó el intendente Ricardo Cogoruche, pero va a tener una gobernadora de un palo opositor, o sea, de Cambiemos, y no sabemos qué va a pasar el 22. Supongamos que también sea el mapa más adverso y que gane Mauricio Macri.
¿Cómo va a estar la situación? Yo, en ese sentido, creo que nosotros tenemos mucha suerte de que el intendente sea Curuchet, porque tiene, digamos, es capaz de encontrar la manera de mantener el gobierno local, digamos, el modelo local en movimiento. Por eso, si lo escuchás, siempre te plantea un modelo muy dinámico en el que de articulación público-privada, donde el Estado, esto que decíamos recién, está muy presente, pero en articulación con todos los actores. Yo confío mucho en su capacidad de gestión para hacer que incluso en un panorama que esperemos que no pase, que sería ese, en un país que empieza a ir para atrás, y bueno, la nave se lleva distinta, obviamente. Creo que no sería, o sea, creo que confío en Ricardo y en la gestión y su capacidad para poder hacer en ese contexto, poder generar un movimiento, articulación con los diferentes actores para que Marcos Paz no se resienta, digamos, ¿no? Más allá de sí. No, me vino a memoria algo, ayer estaba pensando en casa viendo la TDA. ¿Qué va a pasar con la TDA? Bueno, hay muchas cosas que yo creo, supongamos, igual estamos como pensando que va a ganar un No, por supuesto. Me resisto. Me parece muy bien, pero es una cuestión hipotética, ¿no? Que puede pasar. Puede pasar, claro. Y sospechamos que obviamente hay avances que no va a poder apagarlos, digamos, cerrarlo y todo el mundo acá. Hay cosas que ya están ahí. A ver, el apagón analógico va a pasar igual porque ya está dispuesto, es imposible de frenar. Pero lo que puede hacer claramente es desinvertirlo. O sea, va a quedar ahí, pero puede restarle presupuesto hasta que se vuelva una porquería. Entonces, lo ve y se apaga solo. Que era Canal 7 antes del 2003. No tenía inversión, hacía décadas que no tenía inversión, con lo cual era el único canal que no se veía, y no se veía porque eran truchas viejas, obsoletas, las cámaras con las que se filmaba, los materiales los equipos que se usaban. Entonces, si eso llegara a pasar, pues por ahí va a haber canales del Estado o plataformas en las que hoy notás que son de avanzada, o sea, te puede gustar más o menos, pero bueno, está muy avanzado en tecnología y en propuesta de contenidos y demás, o sea, hay mucho movimiento, eso es inversión, eso tiene que ver con una decisión de que trasladar un presupuesto para esos temas, que te importe a nivel cambio cultural o a nivel cultura los contenidos de los canales estatales, es importante, por ejemplo, en la educación de los chicos y cuánto conozcan la historia, el hecho de decidir que haya un equipo que trabaje con la historia argentina y lo convierta en dibujito animado, creo que son cosas muy valiosas del modelo y son parte del mismo modelo. Entonces, si eso se afloja, solamente con restarle presupuesto, que con el tiempo se vaya volviendo algo que la gente no elija ver porque se ve mal o porque ya no tiene creatividad, que del equipo redujeron a la mitad y entonces, y creo que eso puede pasar con esto sin necesidad de cerrar nada. No es que un día me diga, vamos a cerrar Canal del Encuentro, no, pero solamente con que no les bolilla, ya está. Y puede pasar con todo lo que tiene que ver con jubilaciones, programas sociales, solamente sin que desaparezca la asignación universal. Pero si haces la devaluación, quita de subsidios y no la aumentás más, ya está. Moira, 2 minutitos finales, estamos grabando, lo dijimos, el Día del Militante, 17 de noviembre, esto va el 18 de mañana viene Sileón y casi, por supuesto, gestión, pero casi una despedida del ministro de Educación, ¿no? Y bueno, son cosas que sí, porque igual que sea como fuere, digamos, hay un equipo que hoy está gobernando, con los cuales tuvimos mucha sintonía de trabajo, con los cuales además le estamos eternamente agradecidos porque, por ejemplo, el caso de Sileón y el caso de Debido son cuadros valiosísimos, cuadros militantes, técnicos, un equipo que además le metió mucho, no hizo lo mínimo imprescindible, le metió mucho para llegar a más de lo necesario. Quiero decir, ideas que llevó Ricardo como la escuela agraria, que era como era innovadora porque implicaba 5 ministerios, y bueno, vos veías un equipo que le puso mucha energía para buscar la solución. Así que sí, soy personas que en el cambio seguramente vamos a extrañar. Él puntualmente es de Marcos Paz, así que lo vamos a seguir teniendo, y seguramente vamos a alguna articulación con lo que fuere que se quede trabajando, ojalá que nos permita seguir avanzando nosotros acá. Moira McLovin, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y la veo con mucha fe para el domingo.
Yo tengo mucha confianza en realidad en la ciudadanía. Yo veo que un dato de esta elección es un despertar ciudadano en saber que son parte de esto, y esa campaña tan de abajo, tan de la gente común, a mí me conmueve, y yo creo que la confianza la pongo ahí, más allá de que todo lo que son los partidos están aprendiendo a una campaña de balotaje que tuvo poco tiempo y se trabajará mucho como estamos trabajando, pero la confianza más grande es en la gente que entiende que se juega mucho y que también depende de ellos y su capacidad de salir a contar esto a otros. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con Jorge Eduardo Rulli, ¿no? Muchísimos temas, el 17 de noviembre, el Día del Militante, él participó, estuvo presente, puso el cuerpo, y muchos temas que tienen que ver también con lo que va a pasar en este país, y además un programa especial que empieza a hacer con el tema de la papa, lo vamos a consultar, seguramente algo que va a traer polémica. Ya volvemos. Continuamos en los protagonistas, usted ya lo está viendo, le vamos a dar el carnet de vitalicio de los protagonistas, ¿no? Porque la verdad para mí es un placer dialogar con él, y aparte de un día tan especial como hoy, lo hemos sacado en la radio pública por la mañana, ahora lo tenemos acá para hablar de muchísimos temas. Entre ellos vamos a arrancar chiquito. Un día vos me decías, no me gusta el Día del Militante, pero fue un día donde vos pusiste el cuerpo y mucho más, ¿no? Rulli, ¿cómo estás? Bien, gracias Bernardo. Bueno, el 17 de octubre del 72, ¿no? Noviembre. 17. Bien, claro. 17 de octubre tiene otra connotación, ¿no? 17 de noviembre del 72, primer regreso de Perón. Justamente días pasados presentamos un libro sobre el regreso frustrado del año 64, en que él vuelve en un avión que es detenido durante el gobierno de Ilia, es detenido por los aviones brasileños, obligado a descender en el Galeão. Bueno, y en el 72 ya van cambiando las condiciones, mejorando para un regreso definitivo, pero con un gobierno militar que desafía a Perón en cierta medida, porque dice que Perón no le da el cuero, de manera que Perón además tiene que enfrentar esta situación de otro general que dice que él no le da el cuero, ¿no? Bueno, el tema es que al final el regreso se produce a Ezeiza, y bueno, y la gente marcha y sobrepasa todas las expectativas. Yo lo que te decía, no estaba muy de acuerdo en que sea el Día del Militante, porque fue el día de la gente de a pie, el día de la masa, de la muchedumbre, realmente. Creo que fue Duhalde que aprobó esto del Día del Militante, ¿no? Porque hoy alguien me dijo, yo consulté, porque yo te dije a la mañana, yo pensé que habían sido la llamada tendencia, ¿no? Pero, no sé, alguien me dijo que fue Duhalde, pero... ¿Eduardo Duhalde? Duhalde, sí, durante su gobierno. Sí. Un compañero me dice, mira, Duhalde hizo dos cosas, aprobó el Día del Militante y aprobó esa bandera pedorra que entonces sería una... En fin, bueno, pero tratando de proyectarse, ¿no? De quedar vigente, bueno, hizo varias cosas antes de cederle el gobierno a Néstor, ¿no? Bueno, en fin, que fue un día muy, muy especial, que son los días que a mí me gustan, en el sentido de que los activistas son superados por la gente, que lo caótico es capaz de pasar por encima de todo intento de organización. Lo caótico es muy importante, porque de lo caótico surge lo nuevo, lo artístico, lo creativo y lo revolucionario, ¿no? A contrapelo de lo que creen en general los sectores de clase media, que intentan organizar todo. Yo siempre hablo de las famosas manifestaciones peronistas, siempre fueron un gran desorden, la gente se sumaba como quería, y en cambio los montoneros se ocuparon de poner sogas a los costados, después ponían cañas con gente, con chalecos, que iban encolumnando a la gente. Era todo un intento de controlar, ¿no? De controlar. Y bueno, eso sigue igual. Esas políticas han persistido. Uno ve ahora cómo pasan lista en los actos piqueteros, y bueno, cómo los conducen. Bueno, todo este tipo de manejo de la pobreza
que era ajeno a aquellos años hasta los 70, hoy han terminado imponiéndose y generalizándose, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, es parte de los debates que nos debemos, ¿no? Ruli, a ver, contame un poquito lo que eran esas charlas con Perón que vos has tenido en algún momento. No, y bueno, yo pienso que era como hablar con un mito viviente, era sumamente difícil, un poco apabullante, ¿no? Y un poco apabullante, sí, un hombre que sí, como que las sabía todas y que además conducía a la realidad, ¿no? Que tenía un peso enorme, tanto sobre Europa como sobre la Argentina, ¿no? Porque también uno de los hechos que aquí suelen olvidarse es el modo en que Perón estaba ocupado en cuestiones internacionales, ¿no? Lamentablemente, cuando debió hacerse cargo de la presidencia, tuvo que dejar muchas de esas tareas, pero todavía el recuerdo de Perón tiene una enorme influencia en el continente africano, por ejemplo. Ni hablar de muchísimos líderes europeos que lo consultaban, ¿no? Sobre todo en ese momento, lo que se estaba preparando es lo que ahora llamamos la globalización. Fíjate que la primera visita de David Rockefeller a la China de Mao Zedong es en el año 71, sí. Donde acuerda el traspaso de las primeras fábricas a China, las primeras fábricas norteamericanas a China, para aprovechar la mano de obra barata y el medio ambiente sano. O sea que ahí ese proceso se lo veía venir y Perón estaba muy implicado, ahora lo sabemos, muy implicado en tratar de detener por lo menos los aspectos que se suponían más ominosos, más crueles de lo que ahora conocemos como globalización, ¿no? Y esta es una tarea que lamentablemente yo siempre digo, por incompetencia del compañero Cámpora y de su familia, de su hijo, etcétera, él tuvo que dejar aquella tarea y venir a hacerse cargo a la Argentina de la presidencia, ¿no? Cosa que lo llevó a la tumba, por otra parte, como un trabajo excesivo, que no ya para su edad. Pero bueno, tenía abordajes insólitos, ¿no? Yo me acuerdo en un momento dado que hablamos yo le hablé del Che Guevara, ¿no? Y con ánimo así, no era lo que él decía públicamente, pero en un comentario así muy íntimo me dice: Ruli, no me hable de un comandante que se come las mulas, ¿no? Un comandante de monte que se come las mulas, ¿no? Entonces, claro, me desconcertó, porque nunca había escuchado críticas a Guevara sobre su táctica y sobre sus procedimientos en el monte, pero claro, esto de que se come las mulas es cierto, ¿no? Pero ¿cómo te vas a comer las mulas? Es lo último, te comes a tu madre primero, ¿entendés? Porque no, te comes las mulas y se acabó, porque te quedaste a pie, que era lo que le pasó, que al final andaban descalzos con los pies en carne viva. O sea, la mula es todo, ¿no? Bueno, como en el desierto puede ser el camello, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo último que te podés comer es el camello. Ahora está bien, claro. Claro, pero digamos, también era una mirada de comandante militar de monte, que lo había sido él, solamente a él se le podía ocurrir en ese momento hablar de la mula, ¿viste? Pero bueno, bueno, fue muy... Yo en cierto sentido me parece que algún lenguaje juvenil de aquella época propio de la impronta de la Revolución Cubana no lo manejaba muy bien. No obstante, creo que a veces pienso que mi visita le debe haber servido, porque a poco andar recibió las primeras visitas de dirigentes guerrilleros argentinos, si no me equivoco fue Firmenich y el otro, el de la FARC, no me acuerdo ahora, como Quieto. Y y lo que debatieron, lo que discutieron fue, no hubo incomprensión, hubo en todo caso desacuerdo, pero no hubo incomprensión de conceptos. Lo cual yo siempre pienso, estoy seguro de que mi visita lo llevó a
a esforzarse por entender el lenguaje joven de aquellos años, ¿no? Pero bueno, eso. Está. Se lo preguntaré alguna vez. Yo siempre digo que cada vez falta menos para verlo y para preguntárselo, ¿no? Qué grande. Jorge, a ver, pero mientras tanto hay una historia, hay un balotaje, hay un país que se viene. ¿Qué pensás? Sé que la posición del Grupo Reflexión Rural es muy particular, muy dura, ¿no? Sí, nosotros a mí lo que más me duele es muchos antiguos compañeros que están sobreactuando. Están, pero así, claramente sobreactuando, diciendo que si pierde Scioli es terrible, se hunde la patria, sacan el pasaporte y se van. A mí me parece absolutamente ridículo, me parece patético, ¿no? Creo que están defendiendo sus privilegios. Bueno, yo creo que en el fondo, en lo que hace al país, en lo que hace al proyecto, los dos son absolutamente equiparables. O sea, en lo que es políticas de Estado, yo creo que la mayor parte de los ministros que ahora están podrían quedar. De hecho, ya lo hemos dicho, el ministro de Ciencia y Tecnología, Barañao, la segunda de Macri, dijo que era absolutamente rescatable y elogió todo lo que había hecho. O sea, y es la política más importante, para mí es el ministro más importante. Kicillof se acaba de sacar una foto con la presidenta del Fondo Monetario, mientras Scioli acusa a Macri de querer volver a empeñarnos con el Fondo Monetario. O sea, no, yo creo que en muchos sentidos son equiparables, que las políticas coloniales no van a cambiar. Creo que de hecho, yo veía el otro día en el debate, uno de los que estuvo presente fue Gustavo Grobo Patel, que es uno de los que baja línea. Yo creo que la línea estalinista del Partido Comunista, que pesa muchísimo en la Casa Rosada, no creo que cambie con Macri, y la línea pro China tampoco. Es un país, sí, que se vanagloria de darle trabajo y tecnología a muchos sectores y de poder competir. Hoy lo escuché a Julián Domínguez, que decía: nosotros hemos cerrado tratos con Australia para un satélite o para una usina nuclear. Sí, es probable. Es decir, en ese terreno sí, pero no tiene un basamento serio. O sea, los clavos y los tornillos que utilizamos vienen de China, ¿entiendes? O sea, nosotros estamos haciendo semillas transgénicas. Es verdad, para mí no es un mérito, pero desde el punto de vista tecnológico podría ser un mérito. Pero los tubos de ensayo que se utilizan vienen de China. A ver si se entiende. No hay más clase obrera. Es decir, yo creo que los que fueron expulsados de la plaza en el 74 sacaron una experiencia, ¿entiendes? Aquí la clase obrera es la que maneja los camiones de soja. Y la clase obrera son los desocupados de la agricultura, como el Momo. Esta es la clase obrera. Lo demás no existe. O sea, hay un modelo absolutamente colonial que produce materia prima, commodities, soja, que produce limones, que produce una cantidad de cosas. Sí, pero una absoluta primarización de la economía. Yo no creo que Macri lo cambie, para nada. Creo que puede administrarlo quizá más inteligente. Ya dijo que le va a sacar las retenciones al trigo, que es algo que no se entiende. ¿Por qué? Es decir, uno entiende por qué las retenciones de la soja, porque eso nutre al Estado, a la caja del Estado, pero no se entiende que equiparen trigo, maíz y soja, porque eso le crea problemas a Monsanto, que es un aliado del gobierno, y le crea problemas a la economía argentina, porque ya hubo una vez que tuvimos que comprarle trigo al Uruguay. O sea, esto no tiene sentido. Igual lo que digo, me parece que el mapa, como decís vos, no solo no cambia, sino hasta se puede ahondar, porque supuestamente se plantea que María Eugenia Vidal, su ministro de Asuntos Agrarios, puede llegar a ser un CEO de Monsanto. Sí, Sarkis, un ingeniero agrónomo que ya anunció como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, un ex gerente de Monsanto. O sea que estamos hablando yo creo que hay un problema de clase, ¿no? Estamos hablando de la misma clase y estamos hablando de las mismas matrices neocoloniales, ¿no? Por eso me parece importante destacar, entre el 17 de noviembre del 72 y ahora,
Han pasado 43 años, ¿no? Hoy hablar de peronismo es algo realmente, para mí, que he sido peronista toda mi vida, es algo que no tiene sentido ya, porque es una farsa, ¿no? Es una farsa total, ¿no? Hoy hablan de peronismo mucha gente que en realidad tiene el carnet del Partido Comunista, ¿viste? O que se hicieron peronistas con este gobierno, que en realidad son desarrollistas, ¿viste? Que estuvieron... Te hablan, dicen que son peronistas y te defienden a Frondizi, ¿viste? Bueno, es una cosa, ya es increíble, ¿no? Es increíble. Pero bueno, esto no solamente pasa en la Argentina, yo creo que es un fenómeno bastante mundial, el acomodo de las izquierdas a los intereses de la globalización y de las corporaciones, ¿no? Esto se da desde España con Podemos, a Correa en Ecuador, al Pepe Mujica en Uruguay, ha sido una general el modo en que los sectores que levantaban la bandera revolucionaria de la Revolución Cubana hoy son posibilistas, aplauden los acuerdos de Cuba con Estados Unidos, y bueno, y detrás hay algo que mucha gente no entiende, ¿no? La necesidad enorme de levantar el bloqueo, cuando el bloqueo en realidad casi no existía. Yo estuve no hace mucho en Cuba y vos te cansás de ver camionetas japonesas, coreanas, es decir, el bloqueo existe con Estados Unidos. ¿Y por qué Cuba estaba tan preocupada de levantarlo? Porque Cuba necesita comprar soja transgénica para hacer ganados en encierro, que esto es parte de la globalización. El ganado, estoy hablando de porcino, vacunos, las gallinas, nunca se hizo en encierro. Es decir, hoy es una propuesta que tiene que ver con la Revolución Verde, con las exportaciones, con esto de dar de comer, todos estos conceptos que a mí me parece que, nosotros pensamos desde el grupo que hay que ponerlo absolutamente en discusión, ¿no? Y a propósito de eso, días pasados lanzamos la campaña Yo cultivo mis papas, ¿no? ¿Me seguís acompañando? Sí. Vamos a ir al otro bloque porque además me imagino que eso tiene que ver porque se viene a poner papa transgénica. Ya volvemos. Continuamos con los protagonistas, seguimos con Jorge Eduardo Rulli y lo consultamos acerca de esto que tiró ahí en el último segundito del bloque anterior. Yo planto papa y me imagino que tiene que ver con lo que viene, ¿no? Esto de la papa transgénica. ¿Es así, Jorge? Sí, hace poco fue anunciado por el gobierno, bueno, que había una papa transgénica argentina y que se la iba a probar. No sé cuánto demorará en llegar al mercado, quizá un año, no sé, pero de todas maneras ha sido anunciado como el primer alimento para uso humano, para ingesta humana de origen transgénico, lo cual realmente es un hecho de una enorme irresponsabilidad, yo diría, ¿no? No es común que los países aprueben transgénicos para uso humano, ¿comprendes? Hasta ahora en Estados Unidos hubo un tomate, sí, que fue un escándalo porque provocó muchas enfermedades y desde entonces las empresas son muy cuidadosas, ¿no? En general los transgénicos son para uso animal, o sea, son piensos, como la soja, sí, sí, el maíz, son piensos, o sea, son forrajes. Aquí... ¿Y cuál es el objetivo a necesidad? Yo creo que, claro, hay políticas de Estado muy fuertes que me da la impresión que comparte Macri totalmente y que incluye que el país de los argentinos sea un laboratorio para el uso de transgénicos. Creo que la dirigencia política está totalmente de acuerdo con esto. Yo lo que estoy diciendo para mí es muy grave. Yo creo que algún día habría que juzgarlos por crímenes de lesa humanidad, así directamente, de manera... Para que se entienda, digo, esto tiene que ver por los millones de litros de glifosato, por la gente con problemas de salud, abortos espontáneos, cánceres y otras cuestiones. Claro, sí, es un paquete, porque en este caso, bueno, la soja transgénica incluye necesariamente el glifosato, porque justamente tiene una capacidad de resistencia al glifosato, así que no tendría sentido usar la soja RR sin glifosato. Pero de todas maneras también lo que
lo que muchas universidades del mundo han determinado es que la soja transgénica misma o los transgénicos pueden producir algún tipo de consecuencias. O sea, la Argentina aprobó hace muchos años el principio precautorio que permitiría, como uno de los derechos humanos principales, el que un ciudadano argentino pueda decir: yo quiero comer la papa que comí siempre, no quiero esta. Entonces, para poder comer la papa que comí siempre y no la papa transgénica, ellos me tendrían que señalar cuál es la papa transgénica, cosa que no van a hacer porque han dicho que una papa es igual a la otra. Con respecto a la soja, pasó esto. O sea, ¿nosotros podemos comer la papa sin enterarnos que es transgénica? Claro, por supuesto. De hecho, muchos vegetarianos comían o comen soja, y yo a mis gallinas le doy maíz. Cuando yo en la forrajería compro maíz y pregunto si es transgénico o es convencional, no saben. Incluso no solamente que no saben, sino que me han preguntado qué es un transgénico. O sea, la gente no está ni siquiera ilustrada con respecto a esto que es gravísimo. Mirá que venís hace años y años hablando de esto, Claro. ¿no? Es más, vos en Francia, o en España, o en Inglaterra, a cualquiera que le pregunte qué es un transgénico, te va a explicar qué es un transgénico, y si vos le preguntás si lo quiere comer, te va a decir que no es loco, que quiere comer bio. ¿Bio qué significa? Que es biológico, que no es transgénico y que en lo posible no tiene agroquímicos. ¿Me entiendes? En la Argentina ha habido una destrucción del imaginario a tal punto que la gente come cualquier cosa. ¿Y en esta papa qué agrotóxico se va a usar, se sabe? No lo sabemos. Es una papa transgénica para resistir a un virus, o sea que es una variedad entonces transgénica que resiste algún tipo de enfermedad propio de la papa. Contame lo positivo. Bueno, lo positivo, Lo positivo que se viene en la plantación propia. ¿Cómo es eso? Lo que nosotros hemos dicho es, bueno, yo planto mis papas y entonces con algunas ruedas cubiertas de camión o de auto, hemos puesto papas brotadas que hemos conseguido en la verdulería. No es la mejor papa, pero si no habría que ir a Liniers y comprar papines o hablar con los bolivianos y tratar de conseguir alguna papa del norte o de la Patagonia, que no es fácil, pero en última instancia con las papas brotadas uno comienza a trabajar. Una vez que largan el verde, que largan la planta, uno va cubriendo con tierra sin ahogar la planta, le pones otra cubierta y seguís, la planta sigue creciendo y largando papas, y podés tener 3 o 4 cubiertas apiladas, ¿entiendes? Siempre que no ahogues lo verde. Bueno, entonces lo verde sigue creciendo, los tallos los vamos cubriendo con tierra, y el día en que seque, que la planta se seque, vamos a poder sacar las ruedas y gran parte de esa masa de tierra va a estar convertido en una especie de bolsa de papas. ¿Entendés? Eso es lo ideal. No siempre sale así, a veces hay menos, a veces hay más, pero realmente con un par de paperos de esos que... ¿Y cuántos kilos da, por ejemplo? No, pero digamos con un par de paperos podríamos tener las papas necesarias para una familia. Y un papero lo tenés en un rincón, con un poco de sol, y consiguiendo 3 o 4 cubiertas por cada papero, que además le haces un favor al gomero, que no sabe qué hacer con esa cosa, bueno. Entonces, Que las usan en el piquete. Claro, en vez de usarlas en el piquete para pedir un plan, las usás en tu casa para hacer papas. Y tenés papas sanas, papas orgánicas, papas que no pones venenos, que además son frescas, que son muy ricas. O sea que las podés comer con piel, que la cepillás un poquito para sacarle la tierra y con todo, ¿viste? La hervís con la piel y todo, porque la piel ahí conserva gran parte de las vitaminas, ¿no? Así que bueno, pero esto es una idea de crear defensas. Yo noto que mucha gente está creando defensas, pero no podemos revertir la política suicida de un país que se niega a toda evidencia. Fíjate que estamos ante la cumbre del cambio climático ahora, en diciembre, y ninguno de los dos candidatos mencionó el tema. O sea, no les importa. O sea, estamos ante una encíclica que ha revolucionado el mundo. Le han dado la espalda a la encíclica. No, es gravísimo.
O sea, es patológico. Es decir, lo que pasa con la dirigencia argentina a mí me parece que es un espanto. Por eso directamente yo he dejado de votar hace muchos años, porque entiendo que es una farsa. Fui presidente de mesa durante muchos años. En parte se lo debo esto de no votar, de aprender que la democracia es una farsa, se lo debo al Vasquito y a muchos de sus compañeros por la forma en que me llevaban por delante la urna, los fiscales y la mesa, y manoteaban en el cuarto cuando... Fue al PJ local de Marco. Sí, y la verdad es que les agradezco porque aprendí con ellos y se los dije. A partir de ahora yo no voto más, porque gracias a ustedes me di cuenta que todo esto es una farsa terrible. Realmente yo los veía como rellenaban los sobres vacíos, no se puede creer. No se puede creer. Mira, te digo una cosa. Fue la primera vez en mi vida que yo llamé a la gendarmería. Claro, me imagino. Y tuvimos que contar los votos con un gendarme con ametralladora. Y así todo no se podía, porque otra cosa que me di, porque fue una experiencia alucinante. Sí. Todos los partidos estaban de acuerdo en repartirse los votos en blanco y los votos anulados. Increíble, increíble. Y estaban todos de acuerdo porque cada voto se pelea a muerte, ¿entiendes? Lo cual me parece una mezquindad absoluta, ¿no? Es decir, esa lucha, ¿viste? Pero bueno, cada uno... Yo voy a tratar de mantener altos ideales, aquellos a los que puedo transmitir otro sentido de vida, un sentido heroico de la vida, como nos transmitieron a nosotros. Lo hago, propongo una revolución en la cual la gente sea educada en un alto sentido de la vida, en la disposición a sacrificarse por el común, a buscar la felicidad del común también, me parece muy importante, pero bueno, no es el sistema que impera ahora en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Impera el más chato posibilismo y la política al servicio del destino de cada uno, del contrato, del subsidio y del plan, lamentablemente. Jorge, nos quedan un par de minutos, siempre es un placer charlar con vos, y te consulto lo siguiente, porque ¿dónde se puede encontrar la palabra de Jorge Rulli? Porque Horizonte Sur no está en el aire, hay videos pedagógicos en el sitio del Grupo Reflexión Rural, también en la página www.virtualentrevista.blogspot.com.ar, pero igualmente te consulto, y no solo eso, sino cómo está, veo que son muchas las... Nosotros, aparte de un sitio de videos del Grupo de Reflexión Rural, donde hay como 30, 40 videos más, no sé, no son solamente nuestros, sino de Marín Moni Robán, de otra gente, muchos mexicanos, pensadores que coinciden totalmente con nosotros. Yo manejo varias páginas, soy coadministrador, ¿no? Tenemos la página del Grupo de Reflexión Rural, GRR Grupo en Facebook, que ya son 12.000 amigos. Tenemos una página Volver a la Tierra, donde están todos los elementos necesarios para los que quieren marcharse de la ciudad. Hay unos 7.000, 8.000 amigos. Y después tenemos una página de ecoteología ecuménica, que tiene que ver también con una mirada cristiana de todos estos temas, y sobre todo del milagro de la creación, que anticipó la encíclica, una larga lucha que llevamos dentro, sobre todo de las iglesias cristianas, para poder instalar otra mirada donde el hombre asuma la mayordomía de la creación, en vez de destruirla, entender que somos responsables, y además que en vez de valorar solamente el sacrificio o la crucifixión de Cristo, sean capaces de valorar también la alegría de la creación y vivir con felicidad el universo en el que hemos nacido y al que estamos destruyendo cada día, ¿no? Pero bueno, por eso hablo con fundamento, con fundamento acerca de tener una dirigencia política que le ha dado la espalda a todo esto, ¿no? Nuestros documentos lograron, entre otras cosas, que el Papa Francisco se negara a respaldar los transgénicos y particularmente a la empresa Monsanto. Uno de los obispos con el que tuvimos graves problemas, que es el obispo de Paraná, Zárate, Paraná, ha sido removido,
justamente tuvimos problemas por este tema de los transgénicos, y nosotros seguimos insistiendo que la Iglesia argentina tiene una deuda pendiente, que fue a través del obispo Casareto en el 2001 y 2002, la ingesta masiva de soja transgénica a los niños argentinos. Alguna vez se lo dijimos a Bergoglio, seguimos insistiendo, y porque tenemos memoria y tenemos la esperanza de que algún día se haga justicia, ¿no? Jorge Rulli, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, ha sido la palabra de Jorge Rulli. Vamos a ir una pequeña pausa y vamos a hacer una reflexión final de lo que se viene, ¿no? 22 de noviembre, elecciones y lo que está pasando en Europa y en Oriente Medio, ¿no? Con ataques terroristas y bombardeos a un país como Siria. Ya volvemos. Continuamos en Los Protagonistas, estamos en el último bloque. La verdad que ha sido un programa intensísimo, con muchos datos históricos, con mucho de lo que se puede venir o no. Bueno, usted está del otro lado, ojalá lo que nosotros intentamos es que las herramientas que le damos con los protagonistas pasan por aquí por el programa para que usted pueda tener un pensamiento crítico, ¿no? Esa es la idea. Muy cortito. Dos temas, lo que está pasando en Europa, la verdad que nos solidarizamos con el pueblo francés y con Siria, por supuesto, también, sobre todo por esto de los daños colaterales, ¿no? Porque digo, Francia con mucha bronca, con mucho odio por todo lo que han vivido, por los 100 y pico de muertos en estos actos terroristas, vandálicos, de un grupo que ya no raya lo religioso, sino me parece que lo fascista y lo nazi, como el ISIS, que logra meter terror, ¿no? en Europa, y mucho también de esto en sus países donde va ganando adeptos por el miedo, por el terror, por la tortura, por la violación, y después se viene lo que sucede habitualmente, ¿no? La violencia engendra violencia. Ellos tiran bombas o matan gente en Francia y Francia va y mata gente en Siria. ¿Dónde termina la historia de esta rueda? No lo sabemos, ¿no? No sé si este accionar militar va a traer la satisfacción de decir ya el ISIS no existe. ¿Y después qué? ¿Fue alguna vez el Hezbollah? ¿Fue alguna vez la OLP? ¿Fue alguna vez muchísimos otros grupos de carácter similares al ISIS? No tan atroces tal vez como el ISIS, pero mucho irresponsabilidad de este accionar tiene que ver Estados Unidos, que alimentó a este grupo, por ejemplo al ISIS, como a los otros grupos que yo hablé y comenté. ¿Por qué? Porque desea que terminen con ciertos gobiernos que afectan los intereses de Estados Unidos. Después la bola se hace tan grande que no saben cómo frenar lo que hoy está en ese accionar durísimo, que lo vemos a diario, matando poblaciones civiles, ¿no? Porque el ISIS es un califato, no es un país. Está tomando regiones de Siria, de Irak, ¿no? Cada vez se va expandiendo más, y donde la muestra cabal es el horror que provocan las poblaciones. Por eso después vienen los refugiados, además de las guerras, ¿no? que tienen en sus países y lo que provocan, ¿no? terceros países o las potencias, ¿no? que en definitiva, queriendo terminar con algo, a veces arman otra cosa, en este caso esa cosa se llama ISIS y termina siendo un monstruo de 1000 cabezas difícil de desarmar. ¿Cómo se lo hace? Creo que ni el de arriba lo sabe, pero hay que empezar, no sé si es el diálogo, si las potencias tienen que buscar, ¿no? de terminar con esta cuestión de derrocamos a uno y avivamos a otro. No lo sé, pero hay que buscar algo porque si no corremos riesgo de que la humanidad se termine. La verdad que es terrible lo que está pasando. Damos vuelta a página y venimos acá. Digo, elecciones del 22
de noviembre, elecciones que marcan un cambio con continuidad o un cambio, son modelos de países, me parece totalmente diferentes, más allá de algunos parecidos entre sus candidatos, pero que no cabe duda que hay matices. Bueno, veremos qué pasa el 22, ya hay un mapa, ¿no?, bastante amarillo. Estamos hablando, no digo ni bueno ni malo, pero hay un mapa donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ¿no?, de Cambiemos, donde la capital es de Cambiemos, los dos centros más importantes de la República Argentina está en manos de Cambiemos. La presidencia estará en manos de Cambiemos. ¿Esto sirve para la República que sea todo lineal, ¿no?, como la toma del poder público? Bueno, veremos lo que pasa el 22 de noviembre. No sería nada malo un gobierno de otro palo, más allá de que, porque no solo esta provincia capital, hasta Mendoza tiene, ¿no?, Cambiemos. Así que es un mapa interesante. Alguien me dirá, pero la Cámara de Diputados sigue en manos del oficialismo, es cierto. Senadores también. Bueno, de acá a 2 años veremos qué pasa, pero capaz es un límite también, ¿no? Y ojalá algo que no se trató en el debate ni lo planteó ni uno ni otro, ¿no? El tema, ¿va a gobernar por decreto en caso de ganar Macri? Esto se va de ese modo. ¿Eso es parte de la República que propone Cambiemos? Bueno, esto lo veremos hasta donde el pueblo dice, la verdad me cansé, quiero esto. O me parece que algunos logros que valen y que son importantes, me parece que no los vamos a tener. Bueno, todo eso está en la balanza. Eso se va a definir seguramente de acá, llegando a la elección. La gente, así como en la elección del 25 de octubre, votó en contra, no votó, en contra, sino que tuvo un voto, ¿no?, que las encuestas pifiaron todas. Bueno, veremos qué pasa este 22 de noviembre. Una elección atípica, 2 candidatos, balotage. Algunos dicen que son 2 modelos, otros dicen que no. Está la izquierda que plantea, o por lo menos un sector de la izquierda que plantea el voto en blanco. Bueno, veremos, ¿no?, en todo este combo, qué termina y qué pasa. El 23 ya sabremos quién es el nuevo presidente de la República y el 10 de diciembre empezará o no un camino diferente. Eso lo hará la gente con el voto del 22. Así que ya cuando volvamos en los protagonistas de la semana que viene estaremos con el mapa ya definido de qué Argentina tenemos para los próximos años. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Vika, a Lito, a la TV Pública, a todos los que hacen posible que los protagonistas semana a semana esté en el aire del Canal 4 por la TV Pública. Hasta semana próxima.